Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. Previo a hacer una pequeña introducción de lo que depara este proyecto de ley reformatoria al Código de Comercio, quiero hacer mención que el mismo fue presentado por el ex asambleísta Fernando Cáceres y su informe favorable para primer debate fue recibido en la Secretaría el 10 de abril del año 2012. Respecto al contenido del mismo, en mi calidad de presidente de la comisión, voy a exponer y a hacer algunos comentarios que no precisamente ratifican el informe favorable de la anterior comisión, sino más bien invitan a reflexionar a este Pleno para que mediante un adecuado debate le demos el tratamiento que un proyecto de ley tan importante debe tener. Así debo hacer referencia como antecedente que el Ecuador desde 1882 tiene un Código de Comercio que básicamente fue la recopilación de legislaciones venezolanas y chilenas. Posteriormente, el general Eloy Alfaro expidió el nuevo Código de Comercio y desde 1906 hasta 1960 se recopilaron una serie de parches, llamémoslo así, a ese Código de Comercio y se dieron reformas de los últimos 50 años. Por eso, en la parte inicial, considero de suma importancia que el Código de Comercio tenga un proyecto de reforma. Sin embargo, insisto desde el inicio de mi intervención que este proyecto en particular, luego de la revisión que hemos hecho junto con los asesores de la actual Mesa de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa, realmente tiene falencias de forma, de fondo, que a continuación brevemente enuncio. Cuando en el antecedente se menciona cuáles son los acápites, los artículos de la Constitución que se buscan fortalecer a través de este proyecto, se señala el artículo 304, que es un artículo general, el que recoge los objetivos de la política comercial, y se menciona el artículo 335, que es el que habla de las obligaciones de regular por parte del Estado, de controlar e intervenir en todo aquello que tiene que ver con transacciones e intercambios económicos. Sin embargo, no vemos en la motivación constitucional, ni de lejos, que el proyecto haga relación al sistema económico, social y solidario, que ya está reconocido en la Constitución y que es parte de ese Plan Nacional del Buen Vivir. Al no estar considerado esto, pensamos que desde ya adolece de una parte sustancial de modernidad el proyecto presentado. Asimismo, respetando a quienes estuvieron conformando la comisión anteriormente, pensamos que es prácticamente imposible que, tal como se señala en el informe que nos han presentado, en apenas 3 sesiones se hayan revisado más de 1.050 artículos, que es la propuesta de reforma del Código de Comercio. Eso implicaría en un momento dado que este código, que es más extenso que el actual proyecto de Código Integral Penal, pudo ser tratado de una manera posiblemente no abordando los temas de fondo, pero además tiene elementos que evidentemente conspiran contra la técnica legislativa, cuando se mencionan en varias partes de su articulado los nombres propios de entidades públicas, como por ejemplo el Senatel, cuando sabemos que en la dinámica parlamentaria, cuando se va a construir una ley, no hay que mencionar directamente esos nombres propios, porque al reformarse los nombres propios, obliga inmediatamente a tener que impulsar una reforma legal. En cuanto a observaciones generales, debo mencionar que en este proyecto quede en el tiempo
y se vuelve a señalar al registro mercantil como que es el ente encargado de registrar los datos referentes al comercio, cuando todos sabemos que hoy tenemos un Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que tiene toda una normativa que fue aprobada por la anterior Asamblea, que es la que tiene que normar esto. Independientemente de indicar que la Ley de Registro de Datos Públicos ya estaba en vigencia 10 meses antes del ingreso de este proyecto a la Comisión. En aspectos puntuales y de fondo, por ejemplo, el artículo 3 señala el actual código, el que está vigente, señala en 16 numerales qué actos son constitutivos de temas de comercio. Sin embargo, como obviamente la compra y venta de un establecimiento de comercio, acciones de una sociedad mercantil, etcétera. Pero en el artículo 3 propuesto, la norma queda totalmente amplia y dice son actos de comercio los regulados por este código y los calificados como tales en otras leyes. Si así se lo propone, entonces no estamos hablando de un código, sino que estamos hablando de una generalidad. En cuanto a las sociedades, en el proyecto se vuelve a incluir el control de las sociedades, cuando esto ya está expresamente establecido en la ley de compañías. Siguiente. En el caso de la contabilidad mercantil, hoy que estamos hablando de una nueva matriz de producción, hoy que estamos impulsando el emprendimiento, resulta hasta contradictorio, a más de que en mi criterio se interfiere en una facultad de servicio de rentas internas, el que se quiera obligar a través de este proyecto de ley que se declare cuando hay ingresos desde los $40.000 y no desde los $60.000 como actualmente se establece. Obviamente, esa posibilidad lo que hace es conspirar principalmente contra los nuevos emprendedores que tienen que asumir además ese costo de declaración y de manejo contable. Insisto, además señalo que esto de aquí no es potestad realmente de introducirlo en esta ley. En el comercio marítimo también se señalan una serie de artículos que seguramente ustedes han revisado previo a la instalación de este pleno y van a poder notar que muchos de esos tienen relación con un proyecto que archivamos el 13 de agosto del 2013 cuando tratamos el Código de Policía Marítima. Además, debo señalar que en varias partes del proyecto de ley se equivoca en la parte de la forma y se habla de que se refiere en varias partes a la Constitución Política de 1998, cuando esta obviamente ya no se encuentra en vigencia. Derechos de usuarios a consumidores de servicios electrónicos. En este proyecto se tratan temas correspondientes a la Ley de Defensa del Consumidor. Debo aclarar sobre esto que además de que está vigente una Ley de Defensa del Consumidor, donde se tiene que poner e incorporar este tipo de derechos, también debo aclarar que en la Comisión del Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa estamos tratando un proyecto de ley orgánica del derecho de las personas usuarias y consumidoras, que precisamente busca actualizar esa ley de defensa del consumidor y obviamente cualquier tipo de discusión sobre los servicios electrónicos y el derecho de los consumidores debe estar en esa ley y no en esta a la que estamos haciendo referencia. Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas, pues por demás sabido que ya hay una ley vigente, una normativa sobre el tema de mensajes de datos, sobre el tema de registro de firmas, ya es una realidad, por lo tanto el que se la menciona aquí está fuera de contexto. Nuevamente, en el contexto integral de esta propuesta, se busca regresar al pasado y se quiere incorporar toda una reforma que guarda relación con el tema de cheques, donde nuevamente aparece el cheque al portador, nuevamente aparece el endoso, la posibilidad de pagos a un tercero en determinadas circunstancias, lo cual, además de pensar que no es materia
el Código de Comercio específicamente, pues prácticamente pasa a ser un retroceso en lo que tiene que ver con lo que es ley de cheques. En materia de seguros, ya la Junta Militar en 1963, hace 50 años, sacó del Código de Comercio de aquel entonces las disposiciones relacionadas con seguros para hacer una ley especial que es la actual ley de seguros vigente, que además en la Comisión Económico Tributario tengo entendido que hay un proyecto también para su reforma. Por lo tanto, el regresar esta normativa otra vez al proyecto actual del Código de Comercio lo consideramos un retroceso. La siguiente, por favor. De las obligaciones y contratos mercantiles no existe aportación en cuanto a medios probatorios. Un poco lo que pudiera haberse argumentado positivamente a favor de este proyecto es precisamente que se puedan admitir medios de prueba modernos, el tema de los correos electrónicos, el tema de otros mecanismos que son contemporáneos. Sin embargo, ahí se insiste en que los medios de prueba tienen que ser un poco más las facturas, los libros de los corredores, sus extractos, volviendo arcaico realmente el tratamiento del medio de prueba con esta reforma que se propone. En cuanto a la quiebra, hay toda una contradicción. En el Código actual se reconoce la suspensión de pagos como un mecanismo previo para precautelar intereses frente a una eventual quiebra. Está bien porque se vuelve a señalar en este proyecto aquello, pero a reglón seguido, en un articulado mucho mayor, se habla extensamente del tema de quiebra, procesos, sanciones, etcétera. Como que, queriendo motivar el proyecto por un lado, el hecho de poder impulsar el tema de suspensión de pagos como una política que esté dentro del código, por otro lado le han dado toda una normatividad a la quiebra, en mi criterio, no solamente yendo a una contradicción en cuanto a la intencionalidad, sino que tal como se demuestra en la lámina siguiente, contrariando lo que está en el Código de Procedimiento Civil o invadiendo lo que ya está decidido en el Código de Procedimiento Civil, donde hay un artículo que habla de tratándose de comerciantes matriculados, el juicio se denominará de quiebra, o en el Código Penal o en la Ley de Mercado de Valores actual, que ya hay algunos temas referentes a eso. La conclusión principal del presidente de la comisión, quien ha compartido este informe que estoy presentando como un tema de forma con los comisionados, es de que este es un proyecto fundamental, el tratar de reformar en un momento dado el Código de Comercio actual, el hacerlo contemporáneo, el hacerlo vigente a la nueva normativa. Sin embargo, consideramos que tal como ha sido presentado este código, luego del análisis propuesto, merecería de parte del Pleno, señora Presidenta, abrirse un debate. Si de la lectura que han hecho de este articulado encuentran elementos que consideren favorables en algo que yo no estoy de acuerdo, que es rescatar este contenido, y caso contrario, escuchar del mismo Pleno sugerencias. Esto lo hago de esta manera porque siendo ponente de un informe que debería ser favorable, me encuentro en la necesidad de no poderlo justificar, sino justificar precisamente lo contrario. Muchas gracias, señora Presidenta.